Bienvenidos a más una clase de principios de administración y organización. En la clase de hoy vamos a tratar específicamente de la planificación estratégica dentro del marco del proceso administrativo de la parte de planeación. Hola, vamos a discutir en la clase de hoy un poco de planificación estratégica, de sus conceptos principales y de cómo llevar a cabo un proceso de planificación estratégica. Me siento muy confortable en hablar de ese tema porque yo he realizado innumerables trabajos a lo largo de mi carrera profesional en el campo de planificación y específicamente de elaboración de planificación estratégica. Y al final de la clase también les cuento un poco más de mi trayectoria desde el punto de vista teórico también en el campo de planificación estratégica. Bueno, vamos a recordar un poco lo que tratamos antes en el proceso administrativo. Discutimos que el proceso administrativo hay dos momentos distintos, un momento más mecánico, estructurado, en el cual nosotros vamos a tratar de planificar y organizar. Un otro momento de la planificación del proceso administrativo que está ahí mucho más relacionado con la dinámica de control dentro de la organización, de dirección de las personas para que los planes puedan ser llevados a cabo dentro de la organización, ¿sí? Discutimos también que los planes hacen parte de toda la organización, de todos los tipos de organización. Algunas organizaciones tienen eso mucho más estructurados, otras organizaciones no han hecho un plan más general, pero hacen sus planes más operativos, como por ejemplo un presupuesto que puede ser considerado como un plan operativo. En general, todas las organizaciones deberían hacer sus planes. Individualmente también, nosotros deberíamos armar nuestros planes de carrera, nuestros planes profesionales, nuestros planes familiares. Pero culturalmente nosotros no tenemos eso como un hábito de nos organizar. Bueno, eso es un poco del punto de vista del conocimiento general. Pero desde el punto de vista del conocimiento histórico, ¿dónde está armado, dónde está alocado, dónde está ubicado la planificación estratégica? Bueno, les invito a recordar un poco que estábamos hablando de planificación. Cuando hablábamos del pensamiento del proceso administrativo, estábamos hablando de las teorías clásicas de la administración. Dentro de esas teorías clásicas hay un nombre que es el más importante de todos, de Henri Fayol, un francés que elaboró el proceso administrativo. Las cuatro funciones básicas de la administración en todo el tipo de organización, ¿sí? Después de eso, en otro momento de la historia del pensamiento de la administración, hay un otro movimiento dentro del campo de estudio que se llama Escuela Neoclásica de la Administración. Esta escuela tuvo como pensamiento traer una vez más los principios de la administración de Fayol y hacer un repaso general de eso para las organizaciones, con algunas nuevas abordajes, algunas nuevas metodologías que en ese segundo momento de la historia, estoy hablando ahí por volta de los años 40, 30, de 1940 a 1930, estaban ahí los neoclásicos ubicados más o menos. Pero, sin duda ninguna, para hablarnos de administración estratégica y del proceso de planificación estratégica, debemos hablar del concepto de la administración por objetivos. ¿Qué es eso? Fue un movimiento que tuvimos dentro de la administración que percibieron la importancia de tratar las organizaciones direccionando por sus resultados. Si nosotros recordamos el momento histórico que estábamos viviendo, salimos ahí de un proceso de producción en masa, de un proceso de producción y de un cambio de la sociedad en el principio del siglo XX, y la explotación al máximo de las teorías tayloristas por las empresas, por las industrias en principios del siglo XX, pero enseguida tenemos una primera guerra mundial. Después de eso,
tenemos un movimiento histórico que conoció como la quiebra de la Bolsa de Valores de Estados Unidos por volta de los años de 1930. Enseguida tenemos una Segunda Guerra Mundial, los años de 40, 45. O sea, el mundo estaba pasando por cambios do punto de vista sociales, pero mucho más económicos. Entonces había restricciones de producción, había necesidades de aporte de la producción para sanar problemas de hambre, problemas de necesidades específicas de reconstrucción de algunos países, y en ese sentido la administración cambia también su mirada. De una mirada direccionada única y exclusivamente para el proceso de producción, ahora tenemos una mirada para el proceso, para los resultados de la organización, los resultados organizacionales. ¿Qué es eso? Yo no estoy simplemente preocupado en producir, estoy preocupado en traer resultados efectivos para las organizaciones, con una disminución de los costos de producción y una maximización, una ampliación de la cantidad de ventas de mi organización. Entonces empieza un movimiento llamado de administración por objetivos. Yo voy a trabajar ahora por determinados objetivos, no en una parte de la organización, y sí en toda la parte y toda la organización. Y ese movimiento tiene una fuerza tremenda a partir de los años de 1950, y hay un nombre que es simplemente el principal nombre de ese movimiento, llamado de Peter Drucker. Peter Drucker fue un gurú de la administración, un profesor, un consultor, un estudioso de la administración, que tuvo una influencia tremenda en todos los ámbitos de la administración y en todo el mundo. Murió con casi 96, 97 años de edad. Y él tenía una frase muy interesante que hasta hoy es repetida por muchas personas. Decía, la mejor manera de predecir el futuro es creando el futuro de la organización. ¿Cómo hacer eso? Planificación. Pero una planificación distinta de que estábamos acostumbrados hasta este momento, porque una planificación considerando el entorno de las organizaciones. Y ahí hay un montón de teorías que daban soporte a Peter Drucker para hablar con respecto del entorno de las organizaciones. Pero no fue la única persona, el único autor. Hay una cadena de autores que compartieron con sus pensamientos. De entre ellos, Igor Ansoff, Alfred Chandler, que son considerados los padres de la administración estratégica dentro de la teoría, dentro del campo de estudios de la administración. Bueno, que trabajaban esos conceptos de los padres de la administración estratégica. El primer punto, la atención debe ser en los resultados y cómo se debe alcanzar esos resultados. Cambian un poco de la mirada de la escuela clásica de la administración. Ahora la mirada está enfocada en los resultados. Segundo punto, hay definiciones de objetivos por departamento de la organización. Traen el principio de la organización, que nosotros vamos a mirar un poco más allá, pero ahora pensando en cada un departamento de la organización como una unidad de negocio de la organización. Vinculación entre los objetivos y los departamentos, formulación de programas, proyectos e instrumentos de medición y control, y realimentación de los planes. Quizá el punto más importante de todo eso, porque están hablando en ese momento de que los planes tienen una función no simplemente burocrática dentro de la organización, no es simplemente hacer un trabajo, un reporte o alguna cosa de ese tipo. Los planes tienen una función de realimentar la organización, porque son por medio de los planes que yo voy a mirar si los objetivos están siendo alcanzados dentro de la organización. Entonces, los planes pasan a ser estratégicos para la organización. Y eso quizás es el principal cambio que esa escuela viene a traer para el campo científico de la administración. Entonces, los planes, la planificación estratégica está ahí, insertada en el ámbito de la administración por objetivo. Bueno, y antes no había planificación estratégica, no con el nombre de estratégico. Incluso las escuelas de negocios empiezan a crear sus primeras escuelas de pensamiento estratégico. La primera carrera que se creó fue un máster, un
programa de posgrado en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos que hablaba de administración estratégica. Después la palabra estrategia gana una gran fuerza dentro del campo organizacional. En los años 70, 80 y principios de los años 90 quizás sea la explotación de esta palabra dentro del campo de la administración y dentro de los estudios y prácticas de la administración. Hoy una organización que no tiene estrategias no es una organización. Y nosotros cuando trabajamos como consultores, como asesores de empresas, debemos estar ayudando a las empresas a desarrollar sus estrategias para eso. ¿Sí? Entonces ese fue el primer punto de cambio desde el punto de vista de la teoría de la administración. Bueno, ¿qué es entonces la planificación estratégica? ¿Qué es ese movimiento de planificación estratégica? Bueno, la planificación estratégica es un proceso mediante el cual se proyectan las organizaciones hacia un futuro deseado a partir de la definición de misión, visión, del establecimiento de objetivos a largo plazo y la definición de estrategias para el logro de los objetivos, con base en un conocimiento permanente del entorno interno y externo de la organización. A partir de ese concepto, entonces, podemos sacar dos cosas. La primera cosa, que la estrategia debe proyectar la organización, aquí está, ahí, hacia el futuro. Una proyección. La organización se proyecta en el futuro. Recuerdan de las palabras de Peter Drucker, la mejor manera de predecir el futuro es creando. Como yo creo, proyectando. El segundo concepto básico de la planificación estratégica está aquí abajo. Conocimiento permanente del entorno interno de las organizaciones y del entorno externo de las organizaciones. ¿Qué es proyectar una organización hacia el futuro? Pensar cómo yo quiero que mi organización esté dentro de un plazo. Y este plazo puede ser de 5, 6, 20, 10 años. Antes, cuando nosotros estábamos tratando de planificación estratégica, hace un montón, 20 años, 15 años, todos los libros traían que el proceso de planificación estratégica debe ser pensado para las organizaciones en el largo plazo. Y el largo plazo, sacábamos del concepto de largo plazo contable para eso. Un largo plazo son 5 o 10 años. Bueno, está correcto, pensarmos así. Pero, a su vez, cuando estamos hablando del mundo hoy, del siglo XXI, de las empresas dentro de esta dinámica que nosotros estamos viviendo, no podemos pensar en un largo plazo igual para todos los tipos de organizaciones. Por ejemplo, para una empresa como Mercado Libre, el largo plazo probablemente va a ser 3 años. Para una empresa como una constructora, un largo plazo puede ser 5, 10 años. Porque en ese periodo de tiempo no hay tantos cambios desde el punto de vista tecnológico que puedan afectar a la organización. Entonces, pensar hacia el futuro es pensar en el plazo que la organización puede proyectarse dentro de los cambios que nosotros estamos siguiendo en la sociedad. Organizaciones que están insertadas en ambientes muy cambiantes, donde la tecnología ha cambiado de una manera muy disruptiva, las organizaciones no pueden pensar en largos plazos por más de 5 años. Organizaciones que están insertadas en sectores de la industria donde no hay tantos cambios, sí se puede pensar entonces en largo plazo de 5 o 10 años. Primera cosa, nosotros tenemos que saber qué es largo plazo para la organización. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros vamos a conocer a nuestra organización, ¿sí? Segundo punto importante de recordar. El entorno. Considerar el entorno es considerar todo que está alrededor de la organización y que puede traer un tipo de alteración en el comportamiento de la empresa. ¿Qué es eso? Que nosotros estamos viviendo exactamente hoy. Por ejemplo, con la pandemia de coronavirus, las organizaciones sufrieron, están sufriendo y van a cambiar y tener que cambiar completamente su modelo de negocio. ¿Por qué? Es una emergencia, una situación que nadie esperaba
y nosotros tenemos que saber cómo reaccionar a este tipo de impacto. Eso está fuera de la organización. Nosotros no tenemos cómo controlar como administradores, como gestores, pero tenemos que reaccionar. Y por eso es importante conocer el entorno de la organización, conocer los factores que pueden y que influencian el comportamiento de la organización. Para eso tenemos un montón de herramientas, pero yo voy a tratar específicamente de una herramienta que es muy conocida y que todos ustedes deben conocer como una condición básica del entendimiento de la organización. Llama-se de análisis Pestel. ¿Qué es eso? Es un análisis que nosotros hacemos de los factores que pueden traer cualquier tipo de influencia para la organización. Cuando estamos hablando del factor político, por ejemplo, estamos hablando de la política, de las leyes que pueden cambiar el entorno de las organizaciones. Cuando estamos hablando de la E, estamos hablando de los factores económicos que pueden cambiar la organización. Cuando hablamos de la S, del factor social, estamos hablando del factor social y cultural que puede cambiar el entorno de la organización. Y la T, estamos hablando de la tecnología como un factor de cambio de la organización. Entonces, ¿qué es eso? Es hacer una evaluación del entorno de las organizaciones. Entonces, miren, por ejemplo, una empresa que está en el rubro de alimentación. Si una empresa mantiene por 20 años todos sus procesos, todas las actividades, puede estar garantizada con su público meta, pero cuando no percibe los cambios de su entorno, puede no acompañar simplemente el cambio de su público, de sus clientes. Y por eso es importante acompañar. Políticamente, por ejemplo, ¿qué está pasando desde el punto de vista de la alimentación? Si el gobierno está proponiendo algún tipo de ley, algún tipo de regulamentación para la actividad, si hay algún cambio, por ejemplo, en cómo yo debo presentar mi alimento. Hoy percibo, por ejemplo, que ha pasado desde el punto de vista de los alimentos sin TAC, que nosotros debemos tener ahí toda una regla, especificaciones de cómo manejar este tipo de alimento y todo. Do ponto de vista del factor social, percebam que las personas están cambiando sus hábitos alimentares y están buscando cada vez más alimentos saludables, alimentos con bajo cantidad de calorías. Hay un otro movimiento también do ponto de vista de una alimentación vegetariana. O sea, son aspectos que van cambiando y que nosotros como empresa deberíamos monitorear. Do ponto de vista legal, a los cambios de legislación, a los cambios de leyes. Do punto de vista económico, las personas van a tener en determinado momento de la sociedad más dinero para consumir algunos determinados tipos de productos, menos dinero para consumir. Yo tengo que acompañar eso y hacer una oferta de acuerdo con eso, una ofrenda de acuerdo con eso para el mercado. Do punto de vista tecnológico, las empresas tienen que acompañar los cambios tecnológicos. Perciban que, por ejemplo, las empresas que están transformadas digitalmente están sobreviviendo en todo ese momento de cuarentena, porque muchos de sus procesos ya estaban cambiados. Ya habían hecho una ruptura del modelo presencial para el modelo digital. Y eso hace toda la diferencia do punto de vista de la construcción del modelo de negocio, ¿sí? Entonces, seguir los cambios y hacer una evaluación del contexto interno y externo de la organización es fundamental para desarrollar un buen plan estratégico para la organización. Seguimos entonces, después de conocer esos dos puntos que son importantes, vamos entonces al desarrollo de una planificación estratégica. Bueno, la primera cosa que nosotros vamos a hacer es pensar un poco en la primera parte de la planificación estratégica, que es una definición de la identidad organizacional o de los principios filosóficos de la organización. ¿Qué es eso? Nosotros vamos entonces en ese momento trabajar con la parte de planificación estratégica, ¿sí? Pensar en la identidad de la organización estratégicamente, no simplemente una identidad estática, rígida,
que no pueda adaptarse a las realidades y que no demuestre los sueños de la organización. La primera parte, nosotros vamos a tratar de la parte filosófica, identitaria de la organización. ¿Cómo nosotros vamos a hacer eso? Simples. La primera cosa, vamos para una definición. Una definición. ¿Qué definición es esa? Yo voy a definir, por ejemplo, la filosofía identitaria de la organización. La primera cosa, principios y valores. O, como algunos autores prefieren, principios o valores de la organización. ¿Qué es eso? Es el fundamento para el comportamiento de las organizaciones, la base de la cultura de la organización, las palabras que reflejan los planes de la organización. O sea, son como yo quiero que haga el comportamiento práctico dentro de la organización, de las personas de la organización y de los procesos dentro de la organización, ¿sí? Entonces, cuando trato de principios y valores, estoy hablando, por ejemplo, de palabras que van a reflejar la identidad de la organización. ¿Qué principios son esos? Por ejemplo, yo puedo elegir, en mi empresa voy a trabajar con 3 principios. Sustentabilidad, agilidad y responsabilidad. Ojo, no pongamos en los valores de las organizaciones palabras que no reflejan las actitudes de las organizaciones, porque nosotros vamos a ser cobrados por eso, por nuestros clientes y por la sociedad. Y es divertido porque muchas veces llegamos a un banco y hay como principios amor, pero los bancos trabajan con tasas de interés que no reflejan ningún tipo de amor. Entonces el cliente percibe eso como una hipocresía, como una mentira. Y toda la credibilidad, la imagen de la institución está comprometida por palabras que no están siendo cumplidas. Si yo pongo palabras en esos valores y ese plan está abierto para las personas, como nosotros hacemos hoy, tenemos que cumplir con esas palabras en nuestros procesos y en nuestras prácticas dentro de las organizaciones, ¿sí? ¿Qué más? Después de pensar en los valores, yo voy a pensar entonces en la misión. ¿Qué es la misión de una empresa? La razón de ser o el fin global de las organizaciones. O sea, el alcance, los límites, la dirección, la base para la toma de decisiones dentro de una organización. Es quién es la organización, ¿sí? En ese ejemplo que nosotros tenemos aquí, una misión de una empresa en el área de construcción, ¿sí? Somos una empresa del sector de la construcción de viviendas social de alta calidad, con el compromiso de servir a nuestros clientes, garantizar una retribución justa para nuestros inversionistas y desarrollar el país. Eso es la misión. ¿Por qué nosotros decidimos? Por eso. Hacemos viviendas de alta calidad, buscando la satisfacción del cliente, remuneración para los inversores y desarrollo del país. Bueno, sé qué tipo de constructora hay ahí. Entonces yo estoy apuntando para el tipo de organización. 2 aspectos deben ser llevados en consideración cuando estamos hablando de la misión. Primero, la misión tiene que tener un límite, un alcance. Yo no puedo ser todo para todos. Pero al mismo tiempo, la misión tiene que dar un margen para que la organización pueda cambiar su negocio, porque nosotros no cambiamos de misión todos los años. Cambiamos de misión cuando cambiamos el posicionamiento de la empresa, cuando cambiamos quizá la planificación estratégica, después de hacer alcanzado algunas metas y algunos objetivos dentro de la organización. Pero la misión es la razón de existir de la organización. Entonces, si la organización enfoca su misión en un determinado tipo de producto y el producto deja de hacer parte del consumo de los clientes, la organización está muerta, ¿sí? Entonces es eso que debemos pensar. La misión tiene que ser amplia para poder adaptarse a los cambios de la sociedad, pero al mismo tiempo con un límite para que pueda direccionar a los clientes al tipo de organización. Bueno, después de pensar entonces en la misión, vamos para la visión. ¿Qué es la visión? El estado de futuro deseado para la organización.
cómo la organización se proyecta en el futuro, creando su futuro. Pero no debe ser simplemente un sueño, pero un ideal también realista, que nosotros podemos realizar, ¿sí? Entonces, una visión. En 2025 seremos la compañía más destacada en el sector de la construcción de vivienda social por la calidad de diseño de nuestros productos en nuestro país. Podríamos decir así. Entonces, eso es una visión. Cómo la organización se proyecta hacia el futuro. El principal objetivo de una planificación estratégica está ahí, desarrollado en la visión. ¿Qué nosotros queremos alcanzar con este plan? Eso es la visión, la mirada de la organización hacia el futuro, ¿sí? La visión. ¿Qué más tenemos entonces dentro de esa parte de identidad o filosófica de la planificación estratégica? Las políticas, las pautas generales que van a guiar la organización y permitir toma de decisiones dentro de la organización. Por ejemplo, una política de la organización, calidad de productos y máximo retorno para los inversores. Eso no cambiamos en nuestra política dentro de la organización. O bajo precio y bajos costos es una otra política de la organización. Son decisiones generales, guías para la organización. Otro aspecto que también muchas veces vamos a encontrar en algunas planificaciones estratégicas son directrices. Derivan de las políticas organizacionales, son líneas más específicas para la actuación de la organización. Detalla un poco más las políticas en reglas operativas de la organización. Mira, si nosotros estamos hablando antes de calidad de productos, en las directrices yo tengo que buscar los mejores insumos de producción. Atención premium, relacionamiento intensivo con los clientes. O sea, yo estoy bajando un poco la línea de las políticas para una parte ahora operativa de la organización. Eso es el detalle de la política dentro de la organización. Cerrado esa parte, yo tengo entonces la primera parte de la planificación estratégica, que es la parte de la identidad, la parte filosófica de la organización. Bueno, hasta aquí llegamos en nuestro video. Esto es el video número 1 de esta parte de planificación estratégica y espero que ustedes hayan comprendido los conceptos principales. Retomamos entonces aquí los conceptos principales. Primero, la planificación estratégica está inserida dentro de las teorías de la administración, de la parte de la administración por objetivos y de la administración estratégica. Es una derivación, un desarrollo del proceso administrativo, ahí de los principios de la administración de Fayol, obviamente, pero desarrolla más en el tiempo do punto de vista ahí de la segunda mitad del siglo XX. En los años de 70 y 80 del siglo XX han desarrollado un montón de herramientas de administración estratégica y en todo el mundo hoy aplicamos las herramientas y los conceptos de administración estratégica. Do punto de vista de la que vamos a trabajar aquí, estamos trabajando con la planificación estratégica. ¿Qué es eso? La planificación estratégica es crear el futuro de la organización por un plan y llevando en consideración los aspectos del entorno interno y externo de la organización. Y para eso seguimos algunas etapas. Dentro de esas etapas está la primera etapa, que es la etapa de creación de las bases filosóficas de la organización o de la identidad de la organización. ¿Qué vamos a poner ahí en eso? Misión, visión, las políticas, las directrices y los valores de la organización. Cómo la organización se proyecta en el futuro, cómo la organización mira para sí en el día de hoy. Eso es la planificación, la primera parte de la planificación estratégica. En el próximo video vamos a dar continuidad y hablar un poco más de las otras partes de la planificación estratégica.